bienvenidos a todos a las conferencias de los viernes. Un viernes más estamos aquí, pues bueno, contentos, ¿no?, por la afluencia de todos los que habéis venido la tarde de hoy, pese a las inclemencias del tiempo. Y bueno, ¿qué deciros que no sepáis de la conferenciante de hoy? Yo creo que a María Jesús pues se la conoce aquí y en el más allá. Seguro. Lo que pasa es que allí no me quieren y me dejan aquí. Seguro que en estas épocas del año pues estáis todos preparando más o menos las vacaciones, pero claro, ¿qué pasa cuando tengamos que prepararnos para la otra vida? ¿Estamos preparados? ¿No? Pues yo creo que hoy María Jesús nos los va a explicar, muy bien explicado, como hace siempre, así que, sin más dilación, un aplauso. Chicos, muchas gracias por venir a todos, porque con este calor que hace se está mejor en casita que en la calle. Y yo estoy encantada de estar aquí porque llevo sin venir un mes y pico. Bueno, estamos aquí para, como ha dicho muy bien Juanma, para prepararnos para la otra vida. De la misma forma que nos preparamos a los niños. ¡Ay, tienes que estudiar para que mañana tengas un buen trabajo! Tienes que seguir estudiando para que puedas ser tal y cual y lo otro y lo demás allá. También tenemos que prepararnos para esto, porque todos nos vamos a ir. Más tarde o más temprano vamos a ir, pero tenemos que saber llegar y cuando estemos allí decir, ¡ay, ya he llegado! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues eso es lo que pretendemos esclarecer hoy, que nos demos cuenta que cuando nos llamen no nos dé miedo, que podamos darnos cuenta que ya hemos llegado al otro lado y estamos en un lugar mejor que en este. Aquí sufrimos, lloramos, padecemos, tenemos enfermedades, hay guerras, hay de todo, menos amor. En el otro lado sobra el amor. No hay guerras, no hay políticos, no hay nada que perturbe, porque todos vamos a ir a un sitio estupendo, porque los sitios inferiores y negativos se los dejamos para las personas malas y crueles, pero como nosotros no somos ni malas ni crueles, pues vamos a ir a un sitio fenomenal. Entonces, comenzamos pensando, ¿me voy a ir a dormir esta noche? Pues qué bien. ¿Y si me muero? ¿Qué pasa? Porque me puedo morir. Estoy durmiendo y ya no me despierto más. Vaya problema. Y por otro lado pienso, ¿y por qué me voy a morir si yo no pienso en la muerte? Estoy bien, estoy tranquila, no tengo problemas, ¿por qué voy a pensar en morirme? Bueno, pues no pienso en morirme. Voy a seguir viviendo lo que pueda, seguir caminando hacia adelante y ya veremos cómo llegamos. Pero esto es lo primero que vamos a hacer. No pensar tanto en la muerte y sí prepararnos para cuando llegue el momento. No debemos estar agobiados ni tener miedo. Ay, a mí, mira, yo, como no está Miguel, lo cuento. Mi suegra era una persona muy buena, pero la hablábamos de esto. Ay, no me hables de esto, ay, qué miedo, a mí no me hables de estas cosas, que me da mucho miedo. Y se murió. Y pasado un tiempo, mi suegro, recuerdo que me la trajo. Y venía la pobre así muy... Y yo le pregunté, ¿qué la pasa? Y dice que está todavía muy perturbada porque como no se ha preparado, bueno, ya volvió a venir y ya venía más espabilada. ¿Y sabéis lo que me dijo? Ay, si os hubiese hecho caso cuando me hablabais de estas cosas. ¿Cuánto sufrimiento me habría evitado? Eso me lo dijo mi suegra. Cuando yo se lo contaba a Miguel se le caían unos lagrimones, pensando, y no me lo ha dicho a mí, no, Miguel, porque eres su hijo y te mueres del llanto. Yo la veía con tranquilidad, veía a mi suegro muy tranquilo, que la traía muy animado, pero ella no se preparó. Y entonces sufrió bastante hasta que se espabiló y hasta que mi pobre suegro la ayudó, que era un hombre muy, muy bueno. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer para que no nos ocurra lo mismo que a ella. Pero tenemos que pensar que la muerte no es una opción,
ni una posibilidad. La muerte es una certeza. Queramos o no, todos nos vamos a morir, más tarde o más temprano. Todos vamos a ir al otro lado. Pero tenemos que ir bien, tenemos que ir con ánimo, tenemos que ir con ilusión. Yo no diría tanto, porque claro, uno va a un lugar donde no conoce o no recuerdas, porque ya hemos estado allí más veces, pero no lo recordamos, pero no importa. Vamos a prepararnos para cuando llegue ese momento. Bueno, este señor es Sócrates. Y este señor sí se preparó para la muerte. Y muy bien. Y cuando el juez le condenó a muerte, que le tenía que haber premiado su vida por todo lo que había hecho, pues no, le condenó a muerte. Y entonces su mujer fue a la cárcel corriendo, ¡ay, ay!, toda afligida. Fue gritando, ¡ay, Sócrates, Sócrates, los jueces te han condenado a muerte! Y él tranquilamente le dijo, bueno, ellos ya están condenados también. Y la mujer, claro, no pensaba en lo que le decía él, sino que pensaba en que le iban a matar. Y estaba desesperada y le decía, pero es injusta, la condena es injusta, es injusta. Y él le preguntó, ¿y preferirías que fuese justa? Él estaba preparado para morir. No le importaba, me voy, bueno, pues muy bien, me condenan, bueno, pues peor para ellos. Eso es lo que tenemos que pensar, que nos vamos a morir y no tenemos que ir ni con miedo, ni con prisas, ni con angustia. Porque de lo contrario lo pasaremos mal. Y llegaremos allí y no tendremos idea de nada. Estaremos angustiados, estaremos tristes. ¿Qué hago yo aquí? ¿Y qué me pasa? Y no. Y tampoco nos vamos a ir al bajo astral. Ni mucho menos. Porque ya sabemos lo que hay allí. Y ya sabemos los que allí van. Por lo tanto, como ya tenemos experiencia, como decía antes, todos nos vamos a ir a una esfera mejor. Es curioso notar que en nuestro tiempo, como decía al principio, solo nos preocupamos de educarnos para la vida física. Nada más. Para la vida física. Y nos olvidamos que vivimos para morir. Desde el instante que nacemos, estamos muriendo. Porque la muerte es nuestro fin inevitable. Allí vamos a ir todos. Sin embargo, llegamos generalmente a ella sin la menor preparación. ¿Y cómo nos tenemos que preparar para la muerte? Ahí tenéis 5 libros de la codificación que son una maravilla. Cualquier libro de la codificación nos esclarece todo. Podemos estar tranquilos, podemos ver que no tenemos que estar angustiados, ni tenemos que estar con miedo, ni tenemos que estar agobiados. El espiritismo nos enseña a saber vivir y a saber morir. Ya sé que habrá personas que, ay, vaya conferencia, solo nos habla de la muerte. Sí, porque de la vida ya sabemos todos lo que hay que hacer. Comemos, dormimos, trabajamos, vivimos, pero también tenemos que irnos al otro lado. Y tenemos que saber abrir esa puerta maravillosa para encontrarnos en un lugar perfecto. Porque hay un problema. Y es que las religiones nos preparan bien o mal para la otra vida. Más bien mal que bien. Pero después que morimos, tienen la idea de encomendar nuestro cadáver, nuestra materia, a los dioses. ¿Para qué? Si eso precisamente ya no hace falta. Es algo que dejamos aquí, que no nos sirve. Lo que nos sirve es el espíritu. Y ese es el que tenemos que saber alimentar. Es el que tenemos que saber darle esperanza, darle ilusión.
darle todo aquello que necesite para que cuando cerremos el ojo aquí, en la tierra, y nuestra materia da igual que la quemen, que la entierren, que la pongan ahí arriba, da lo mismo, no sirve de nada. Es como un vestido viejo, cuando esté viejo lo tiramos y nos ponemos otro. Eso es la materia. Nos sirve mientras está nuevo, bonito, ¡ay, qué mono me lo pongo, ¡ay, qué guapa estoy! Pero cuando esté viejo, lo tiro y me compraré otro. Pues eso es el espíritu. Es el vestido del espíritu que sirve para el tiempo que el espíritu tiene que estar en la tierra. Después ya no sirve. El espíritu buscará otra materia. Volveremos a renacer de nuevo y tendremos otra carita. Saldremos como chicos, como chicas, como no sé. Da igual cómo vengamos, porque tenemos que aprender cómo se piensa como hombres y cómo se piensa como mujeres. Porque por mucho que digan, que hablen de la igualdad, no es verdad. No somos iguales de ninguna manera. Está bien que seamos iguales en derechos, vale. Pero en la realidad, los hombres pensáis de una forma y las mujeres pensamos de otra. Y todo eso el espíritu lo tiene que aprender. Tiene que tener experiencia. Y la experiencia se adquiere con el conocimiento. Si yo no sé cómo piensa un hombre, tendré que venir como hombre alguna vez. O quizá ya habré venido como hombre alguna vez. ¿Quién sabe? Eso, lo que hace falta es que nos demos cuenta que vengamos como vengamos, bien como hombre, bien como mujer, da lo mismo. Esa vida tenemos que experimentarla, sentirla, vivir lo mejor posible y adquirir experiencias para cuando estemos en el otro lado, que nos van a hacer falta. Es que mira que le he dicho a veces a Miguel que me ponga el numerito bien grande aquí, pero no le veo por ninguna parte. Bueno, no importa. Podríamos decir que la primer persona que se preocupó de la psicología de la muerte, de la educación para la muerte en nuestro tiempo, fue Allan Kardec. Él realizó investigaciones psicológicas ejemplares sobre los fenómenos de la muerte. Durante años habló al respecto con los espíritus de los muertos, de los mal llamados muertos, porque según los espíritus los muertos somos nosotros. Ellos están más vivos que nosotros. Pero él, a través de él, dictaron los espíritus 5 libros, que son la llamada codificación, que son impresionantes. Y los tenéis en todas las librerías. Los compráis, os los vais leyendo, os vais enterando de lo que significa y veréis cómo cuando terminéis de leer los libros, si no sois tan tontas como yo, que yo recuerdo que antes de empezar en el espiritismo, hace como casi 50 años ya, había una señora que conocía muy bien el espiritismo y me hablaba del libro de los espíritus. Yo lo tengo en la mesilla, como si fuese la Biblia, lo tienes que leer. Y yo decía, pues vaya libro, ¿será tan bueno? Y me fui a la casa del libro y me lo compré. Y me compré el resto. Yo me los leí los 5 y yo decía, qué bien, pero no he entendido nada. Qué tonta soy. Los he leído, me han gustado, pero no entendí gran cosa. Y entonces me fui al único centro espírita que había aquí en Madrid, que estaba en la Puerta del Sol. Y yo llegué allí, llamé a la puerta, me salió una señora, me abrí la puerta y le digo, mire usted señora, yo no soy espiritista, pero me he leído estos libros y no los he entendido. Y yo quiero que ustedes me lo expliquen. Y la señora se me quedó así, con la boca abierta y los ojos como platos. Es la primera vez que viene alguien diciendo que ha leído la codificación y quiere que se lo expliquemos. Pues sí, señora, quiero que me lo expliquen porque no lo he entendido. Es que soy muy torpe. Y así empecé, yendo a un centro espírita y me explicaron los libros de la codificación.
Y aquí sigo. Y espero que por mucho tiempo. No me pienso morir tan pronto. Yo pienso seguir. Porque además no me quieren allí, me van a echar. Bueno, lo que quiero decir es que debéis leerlos. Es importante para todos porque nos esclarecen cómo debemos vivir, cómo debemos caminar, cómo debemos comportarnos. Porque no basta solo con, ay, como quiero a mi familia, a mi marido, a mis hijos, ay, qué bien. Y a los vecinos y a los que trabajáis todavía, a los compañeros, a esos también. A veces se está más tiempo con los compañeros de trabajo que con la propia familia. Por lo tanto, debemos acostumbrarnos a estar tranquilos con todo el mundo. Que no digan de nosotros que desagradable es María Jesús, es que no se puede hablar con ella. Siempre quiere tener razón. Es diferente a que digan, ah, pues mira qué maja, qué simpática, se puede hablar con ella de cualquier cosa. Nunca te quita la razón, mira qué bien. Cuando hablan bien de nosotros, nos mandan vibraciones muy buenas aquí. Cuando hablan mal, esas vibraciones también llegan aquí y nos hacen daño. Así que hay que procurar que no nos manden vibraciones negativas. Es la 8, María Jesús. Es la 8. Ahora sí lo mira y lo veo aquí. Allan Kardec también se preocupó mucho del sueño. Y él decía que el sueño era como el primo o el hermano de la muerte. Y lo decía porque lo investigó muy a fondo, el tema del sueño. Sobre todo respecto a las personas que eran sonámbulas. Él pensaba, ¿cómo es posible que una persona sonámbula camine, se vaya, se suba a cualquier sitio y no se caiga? Qué extraño. Y empezó a preocuparse por el sueño, por los sueños, por los sonámbulos. Todo eso empezó a preguntar a los espíritus y le fueron contestando. Y le contestaron infinidad de cuestiones que le dejaron asombrados. Y todo eso fue en razón de que, según verificó después, los que duermen salen del cuerpo durante el sueño. No estamos todo el tiempo en la cama durmiendo. En la cama se queda esto, la materia, y duerme y descansa porque lo necesita. Pero el espíritu no necesita descansar. Se va, deja a la materia ahí en la camita y el espíritu se va. ¿Dónde? Esa es la cuestión. ¿Dónde vamos? Pues vamos a ir al lugar que cada uno de nosotros nos guste más. Si somos personas negativas, inferiores, malas, iremos al bajo astral, estaremos allí con todo lo que hay por allí. Si somos mediocres, pues bueno, estaremos en un sitio un poquillo mejor, pero no mucho mejor. Y si somos personas agradables, dulces, amorosas, estaremos en ciudades espirituales fantásticas. Y eso es lo que tenemos que procurar. Por esa razón tenemos que prepararnos siempre para todo. Y no tener miedo a la muerte, porque la muerte te da la idea de soledad, de oscuridad, de miedo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Dónde voy? ¿Qué me pasa? ¡Uy, qué miedo me da a mí morirme! No, no, no. Pues no, señor. Tenemos que prepararnos, tenemos que buscar qué hay más allá, mucho más de lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una vida mediocre, mediocre. Ya podemos tener todo el dinero del mundo, todas las cosas del mundo, mediocre. En el otro lado es diferente. Hay amor, hay ternura, hay dulzura. Y eso es lo que aquí nos falta. Por otro lado, los teólogos pensaron que era poca cosa eso de se muere uno y ya, no, no. Tenía que haber algo más. Entonces, oficializaron las leyendas remotas del infierno, del purgatorio y del limbo.
a los que no escapaban los niños sin bautizar. ¿Os imagináis un niño por no estar bautizado al limbo? ¿Qué es el limbo? ¿Qué hay allí en el limbo? ¿Quién se ha inventado el limbo? Pues lo mismo que el infierno y el purgatorio. No existen como tal, ni el infierno, ni el purgatorio, ni el limbo. Hay lugares infernales, lugares mediocres y lugares maravillosos. Y eso es lo que tenemos que procurar, ir a esos lugares maravillosos. Lo que no es normal... Esto es el 10, hombre, tengo que dar al 11. Lo que no es normal es que pensemos que un niñito, porque no esté bautizado, se pierda en el universo. Mirad, los niños no se pierden, porque en el momento que se van al otro lado son recogidos, hasta que les explican y se dan cuenta de que son espíritus viejos. Pueden haber vivido muchas vidas. Lo que ocurre es que en este momento han tenido que irse pronto, por la razón que sea, quién sabe. Pero los niños siempre son recogidos. Los adultos ya es otra cosa. Allí vamos donde merecemos. Pero un niño, bueno, hay niños que son muy crueles, pero bueno, no todos, los hay mejores. Los niños pequeñitos, fíjate, un bebé, ya me diréis el mal que ha hecho un bebé, pero ¿por qué ha nacido y se muere? Arriba lo sabrán. Siempre hay una razón por la cual nos tenemos que marchar, aunque no la comprendamos nosotros. No importa, pero la hay. Ahí, ahora estamos. ¿Ves? Aquí no se ve. Vale. Capacitarnos para la vida es educarnos para la muerte. Y en las investigaciones básicas de la ciencia espírita que fundó Allan Kardec, nos lo explica muy bien. Mirad, Allan Kardec se rodeó de médiums muy jóvenes. ¿Por qué? Porque todavía no tenían maldad, porque todavía no tenían demasiada experiencia de la vida, pero tenía muchos médiums por todo el mundo y a todas hacía la misma pregunta. Y cuando recibían las respuestas, pues casi todas eran iguales y entonces esa es la que servía. Y recuerdo que en sus memorias Kardec decía que cuando a veces escribía algo que no habían dicho los espíritus, le reñían y le decían a través de la medium que tenía más cerca: eso no es así, eso no es así, y tenía que corregirlo, tenía que quitarlo. Por lo tanto, todo lo que las respuestas y preguntas que están en la codificación son correctas. Tenemos que darnos cuenta que Kardec era una persona muy inteligente. Escribía libros para estudiantes, no era un vulgar escritor, no. Aún sus libros están en Francia, que él era francés, y aún siguen dándose en las universidades. Por lo tanto, no era cualquier persona. Y él comenzó sin saber lo que era el espiritismo. Fue porque unos amigos le empujaron. Porque tenía que ir. Porque si no, no va. Bueno. Los fenómenos mediúmnicos, hoy mal llamados paranormales, revelan que los muertos rejuvenecen después de la muerte. Anda, y aquí preocupados, me salen arrugas, mañana me hago un lifting. Pasado me voy al médico y me hago todo esto, me lo quito y me quito de aquí, me pongo de aquí y me quedo estupenda. Pues mira, mejor me muero, que lo voy a tener todo más bonito, mejor, y no me va a costar dinero. No me va a costar nada. Y es cierto, si habéis soñado alguna vez con alguien que está en el otro lado, le habréis visto siempre más joven que cuando se fue. Mirad, cuando mi madre se fue, era bajita y tenía muchas arrugas en la cara, era ya muy viejita, iba un poco encorvada. La vez que vino a decirme dónde estaba, ya no tenía la espalda curvada,
Ya no tenía arrugas en la cara, pero tenía más o menos la misma edad, porque si me viene joven yo no la conozco. Yo diría, ¿quién eres? Me vino, pues no sé, tendría como unos 60 años, murió con 80 y no recuerdo cuántos. No tenía arrugas, no, estaba estirada, pero la reconocí. Por lo tanto, fíjate, es una ventaja morirse. Nos vamos a poner más jóvenes, más guapas y no tenemos que gastarnos dinero en médicos. Y no nos va a doler nada, porque allí no sé cómo lo harán, pero no te tienen que cortar nada, no te van a hacer nada. ¿Y esto por qué será? ¿Quizá porque están más vivos que nosotros? ¿Quizá porque están mejor que cuando vivían aquí entre nosotros? No sé por qué razón, pero solo sé que es cierto que se rejuvenece, que es cierto que cuando van al otro lado y están en un lugar hermoso, tranquilo, sereno, ellos mismos se rejuvenecen. Porque si habéis leído el libro de Violetas en la ventana, hay la abuelita de una niña, de una jovencita que va allí, que la cría quería ir al baño, quería ducharse y le dice, no te hace falta, solo tienes que pensar en ello. Piensas, quiero un vestido limpio y te sale un vestido limpio. Quiero hacer esto y ya lo has hecho. No necesitas ir al baño, ni necesitas ducharte. Fijaros qué cosas. Y ahora si te quieres lavar, te tienes que duchar, o te tienes que lavar la cara, o te tienes que lavar las manos. Y allí todo eso solo hay que pensar en ello. Y ya estamos limpitas, guapitas, peinaditas y todo. ¿Veis cómo merece la pena morirse? Así que no tengamos tanto miedo. Vamos a tener la ilusión de decir, mira, hombre, claro, tampoco, no, yo, mira, yo si vienen ahora les diré, esperaros que tengo mucho que hacer todavía. Tú que lo sabes todo. Bueno, ¿Y también ponen vino y todo eso? ¿También ponen? Vinito. Solo si eres soldado. Entonces me voy mañana a mí. Solo si eres soldado. Pues yo no sé si habrá vino. No tengo ni idea. Pero supongo que habrá. Habrá de todo, como en botica. Yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor no hace falta. ¿Quién sabe? Mira, mi hijo decía, cuando yo me muera me voy a comer una tarta así de grande. Pues como fue diabético, ahora ya no lo es, pero cuando lo era, me voy a ir allí y le voy a decir a la abuela, abuela, hazme una tarta así de grande. Pues tú haces lo mismo. Cuando llegues allí pides una botella de buen vino y ya está. Que a lo mejor te la dan. Por pedir que no quede. Vamos a pedir. Bueno, vamos a ponernos serios. Este señor, Víctor Hugo, era una persona muy inteligente. Y decía, morir no es morir, mis hermanos. Morir es mudarse. Y es verdad. Hacemos un cambio, nos vamos de aquí hacia el otro lado. Y esto lo manifestó Víctor Hugo después de sus experiencias cuando estuvo exiliado en la isla de Jersey. Ahí estudió mucho el espiritismo, aunque ya lo hacía antes, pero ahí como estaba solo, lo hacía con más tranquilidad. Y se fue al otro lado sabiendo que la muerte no existe, que es un cambio. No existe la muerte. Existe para las personas que no saben, ay, se ha muerto mi marido, se ha muerto mi hermano, se ha muerto mi padre. No, no se han muerto. Han cambiado de lugar, al cual tú, pasado un tiempo, también irás. César Lombroso era un científico que lo que quería era descubrir las mentiras que algunas médiums espíritas decían, o según él, o hacían. Él decía que el espiritismo era una mentira y él iba a descubrir las mentiras. Pero resulta que fue a una sesión mediúnica en la casa de Chian, en Milán, y había una medium fantástica que hacía materializaciones. Y resulta que materializó a su madre. Cuando él vio a su madre,
casi se desmaya. Su madre le regaló un pañuelo que duró 3 días sin desmaterializarse. Y ahí es donde el hombroso comenzó a pensar que el espiritismo era mucho más de lo que él creía, de lo que a él le habían dicho. Y entonces apoyó al espiritismo durante mucho tiempo, hasta el final de sus días. Han estudiado el espiritismo muchos científicos, mucha gente, pensando que todo era una mentira, que era un cuento. Oye, hablar con los muertos, bueno, eso es una fantasía. Claro que hay fantasías, claro que hay mentiras, claro que hay mediums que se ganan la vida con eso. Y yo me pregunto, ¿y cómo pagas a los espíritus? Que yo sepa, no hay bancos en el espacio, no se pueden hacer transferencias. A ver cómo los pagas, porque los que trabajan son ellos, no tú. Tú eres una herramienta como yo, como esto. Esto yo lo estoy utilizando y es una herramienta. Eso es un medium, una herramienta para que los espíritus, a través de él o de ella, hablen y cuenten y digan. Pero se gana mucho dinero con la mediunidad. Allá cada cual. Este señor es Federico Finder, era judío ortodoxo. Este señor fue el que después dictó el libro Volví. Él no creía en el espiritismo. Pero, bueno, fue a una sesión mediúnica en Belén do Pará, en el que había una medium fantástica que se llamaba Ana Prado, y materializó a su hija que llevaba muerta un tiempo. La niña se llamaba Rachel. Y claro, al materializar a su hija, la niña, al ver a sus padres que estaban allí, se abrazó a ellos, vamos, con todo el amor del mundo. Imaginaos cómo lloraban. La mamá iba de luto riguroso. ¿Y qué le dijo la niña? Mamá, quítate esta ropa, porque yo no estoy muerta. Estoy más viva que antes. ¿Os imagináis que se nos presente un ser querido aquí y nos abrace y nos bese y nos cuide? Pues las materializaciones han sido reales durante mucho tiempo. Pero para hacer materializaciones es muy difícil. Medrado hacía materializaciones con 17 años. Y con 20 años tenía el cuerpo de un ser de 40 o 50. Que la familia le tuvieron que decir, dejas de hacer materializaciones, que te vas a morir con 30 años como si fueses un anciano. Porque las materializaciones desgastan, porque todo el ectoplasma es tuyo, la inmensa mayoría, porque en las materializaciones no hay demasiada gente, muy poquita gente. ¿Por qué? Pues porque uno tiene catarro, el otro tiene gripe, el otro tose, el otro tiene que le duele la tripa. Y de todos sacan ectoplasma y se lo traga el medium. Todo eso va para el medium, para que después realice la materialización. Y al final de esa materialización, todo eso que cada uno de los que había allí presentes tenían, se queda el medium con ella. Por eso Madame d'Esperance, cuando hacía materializaciones, después estaba mucho tiempo sin trabajar, porque estaba enferma. Las materializaciones son duras, muy duras, pero bueno, hay que seguir. Richet fue un filósofo, el filósofo del siglo, y le escribió a Karl Barsutel y le dijo, la muerte es la puerta de la vida. Karl Barsutel es director, junto con Sheila, de una ciudad espiritual muy, muy avanzada. Imaginaos, tenemos que darnos cuenta que no todo es jiji jaja. Tenemos que aprender a prepararnos para cuando llegue el momento estar tranquilos, serenos y poder ir a un lugar mejor. Luego está Rin, Pran, Carrington y Prince, que en nuestros días comprobaron y sustentaron con pruebas en las manos la supervivencia del hombre ante la muerte del cuerpo material. Y todos estos eran científicos y personas que se dedicaban al estudio del espiritismo.
primero negándolo porque creían que era una falsedad y después comprendiendo que es una realidad, que no es una mentira. En esta casa no se miente con los espíritus. En esta casa hay muchos medios, pero ninguno cobra un céntimo, porque sabe muy bien que todo lo que coja aquí lo va a perder allí. ¿Y aquí cuánto vamos a vivir? ¿80, 90, 100 años? 100 años no es nada. En el otro lado, un año de aquí, allí es un suspiro. Imaginaos estar en el otro lado sufriendo años y años y años. ¿Cómo tiene que ser de malo eso? Cuando salgan los espíritus a decirte, ángeles, ¿dónde está lo que has cogido? No, en esta casa no se cobra nada. Ninguna medium trabaja en la televisión para ganar dinero, ni para hacerse popular. No interesa. La popularidad no interesa. Nos interesa conocer la doctrina, nos interesa llevar a cabo esa doctrina, nos interesa cambiar, ser, como nos dicen los espíritus, que seamos buenas personas. Y lo estamos consiguiendo, ¿que sí? ¿Qué número tengo? 18. Pues dejamos el 18, el 19. El 18 no me gusta. Este señor es Lord Dondin, es mariscal del aire y comandante de la batalla aérea de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Y este señor conversó con sus aviadores muertos sobre el territorio alemán. ¿Le engañaron? No creo. Porque si él dice que vio a sus soldados que estaban muertos, que habló con ellos y que estaban vivos, ¿será verdad? Pues como este señor, ha habido muchos que han hablado con los muertos, que han encontrado la forma de comprender que no morimos, que seguimos adelante, que estamos ahí, que tenemos que luchar por ser mejores personas. Porque todos ellos estaban alucinados, habían perdido todos el sentido común y la capacidad de discernimiento para aceptar todas estas cuestiones. Todos eran bobos, se engañaron muy bien. Qué listos son los espiritistas, cómo engañan a la gente, con qué facilidad, ¿eh? ¿Estaremos acaso mejor dotados que esas grandes personalidades de nuestra vida cultural? ¿De qué elementos podemos rechazar en nuestra propia supervivencia para negar la realidad? Queramos o no, la realidad. La vida continúa. Y los que están en el otro lado se manifiestan y nos cuentan su vida y lo que ocurre. ¿Qué contrapruebas podemos oponer a nuestro propio derecho de superar a la muerte la destrucción total del ser humano en un universo en el que nada se destruye? Vamos a ver. Y yo me pregunto, ¿para qué hizo Dios el mundo? Nacemos, crecemos y nos morimos y ya está. Y qué bien. Resulta que Ramón ha sido médico, ha vivido muy bien, no le ha faltado de nada, pero resulta que Rosa ha estado siempre enferma, no ha tenido nunca que llevarse a la boca. ¿Por qué? Los dos no eran hijos de Dios. ¿Por qué a uno le da todo y a la otra se lo quita? Contrario, ¿Eh? ¿Qué pasa? Te ha tocado por estar en primera fila, ¿no? Tiene que haber alguna razón para darnos cuenta que la vida es mucho más que comer, dormir y trabajar. Por eso, aquel que no crea en la reencarnación tiene que comenzar a pensar en ella. Tiene que comenzar a darse cuenta que con la reencarnación venimos aquí para superar todas esas pruebas que aún tenemos que controlar. Todo el mal que hicimos ayer lo tenemos que superar hoy. Porque de lo contrario, ¿dónde estaría nuestro crecimiento?
Si una persona es muy buena, fantástico, pero ¿y la que es un poco regular? ¿Y la que es mala no se le da oportunidad para seguir adelante? Nos dan oportunidad a todos. Por eso existe la reencarnación. Para que poco a poco nos vayamos dando cuenta que la vida es mucho más que comer, dormir y trabajar. Todo eso es para la materia. La materia necesita dormir, descansar, comer, hay que trabajar porque si no, no comemos, no tenemos casa, no tenemos nada. Pero tenemos que aprender a cuidar el espíritu, a alimentar el espíritu. ¿Y cómo se alimenta el espíritu? Pues se alimenta con buenas acciones, se alimenta con buenas razones, se alimenta comprendiendo a los demás, ayudándonos todos unos a otros, porque todos necesitamos ayuda. Aquel que diga yo no necesito ayuda de nadie, vaya qué suerte tienes. Todos necesitamos ayuda, en un momento o en otro, siempre. Por mucho que tengamos, por nada que tengamos, siempre se necesita ayuda. Por eso el refrán dice, y con mucha razón, un amigo es un tesoro. Cuando tienes un amigo que le puedes pedir lo que sea y te ayuda, eso es una ventaja. Pues eso tenemos que ser todos, amigos, para que cuando el compañero nos pida algo, poder estar ahí para ayudar. Pero bueno, como pensamos que no existe nada, como pensamos que todo se acaba con la muerte, como pensamos que todo esto de los muertos y la vida espiritual es mentira, pues a lo mejor nos parecemos a los astronautas que dieron la vuelta a la órbita de la Tierra y como no encontraron a Dios, no existe, porque no lo hemos visto. ¿Qué pensaban? ¿Que estaba ahí sentado en una nube alrededor de la Tierra, esperando a que ellos llegaran? Pues no, no estaba sentado en una nube. Dios está en el universo, es energía. Dios no es ese viejito que nos han puesto que no se muere nunca, con esa barba que le va a llegar al suelo. No, ese no es Dios. Dios es la primer pregunta del libro de los espíritus. ¿Qué es Dios? Dios es la energía suprema, causa primera de todas las cosas. Aquí está Dios con nosotros, la energía está con nosotros. Pues vamos a aprovecharnos. Estos astronautas, como todas las personas que no creen en nada, no pasan de una infantilidad. Y eso demuestra que el materialismo conduce al infantilismo cultural. Así que vamos a pensar y vamos a darnos cuenta que la vida sigue y que hay mucho por vivir y mucho por aprender. Porque nadie es el más listo ni el más tonto. Siempre en una cosa somos muy listos y en otra muy tontos y en otra regular. No hay nadie el más inteligente del mundo, sí, puede que en las cosas físicas, pero no en todas. En una o en dos, nada más. Porque a lo mejor le preguntas ¿por qué llueve? Y no lo sabe. Fíjate qué cosas. Tenemos que acostumbrarnos a aceptarnos como somos, a aceptar a nuestros amigos y compañeros como son y a ser capaces de vivir todos juntos. Os voy a contar una pequeñita historia. Había un monje budista que había vivido los últimos años de su ancianidad en completa paz. Se hallaba ya en su lecho de muerte, estaba agonizando, y sus compañeros del monasterio estaban alrededor suyo llorando. Llorando y llorando y llorando. Y de repente el monje se espabila y dio 3 sonoras carcajadas. ¡Hermano! ¿Pero cómo puede reírse si nosotros estamos llorando? Y entonces el monje les dijo muy tranquilamente: la primera carcajada ha sido por vuestro miedo a la muerte. La segunda, porque no estáis preparados para afrontarla. Y la tercera, porque yo paso de la fatiga al descanso y vosotros, en lugar de alegraros, estáis gimoteando. Dicho esto, cerró los ojos y partió. Pues a ver si aprendemos. En lugar de llorar al muerto, orar por él
que encuentre el camino para que siga adelante. Porque con las lágrimas, claro que lloramos. Hombre, se nos muere alguien, ¿cómo no vamos a llorar? Es natural que lloremos, pero también tenemos que pensar y ayudarle en lo que podamos para que camine, para que no se quede aquí. La muerte forma parte de nuestra vida y una y otra se corresponden, se complementan, están ahí, juntas, la vida y la muerte, juntas. Por lo tanto, es preciso no temer a la muerte. Debemos esforzarnos en vivirla como algo natural y preparándonos para ese momento. Que eso no quiere decir que estemos todo el día pensando en que nos vamos a morir, no, pero que no nos pase lo que a mi pobre suegra, que a pesar de ser tan buena, la pobre estaba despistadilla. Bueno, al final, mira, se encontró mejor. Por eso, cuando os hablen de la muerte, no tengáis miedo, escuchar, leer, comprender, venir al centro espírita y os pueden esclarecer. La manera en que sepamos morir constituirá ya por sí misma una indicación de lo que será para cada uno de nosotros la vida en el espacio. Toda muerte es el principio de otra vida. Es un renacimiento. Entonces, si volvemos a renacer, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos temor a la muerte? ¿Y cómo podemos vencer todo eso? Pues no teniendo miedo, empezando a razonar, empezando a darnos cuenta que vamos a seguir viviendo. Hoy me han llamado por teléfono, alguien de aquí me preguntaba que alguien había dicho que cuando estamos en el otro lado firmamos un contrato para cuando venimos. Anda, mira, yo no me acuerdo de haber firmado nada. ¿Tú te acuerdas de haber firmado algo? Digo, vamos a ver. Si cuando yo llego aquí no recuerdo lo que me han dicho allí, ¿para qué me sirve firmar un contrato? Yo firmaré un contrato cuando esté leyendo lo que he puesto y sepa lo que pasa. Pero si yo firmo algo y después se me olvida, ¿para qué me sirve el contrato? Digo, mira, el contrato es mental. El contrato es simplemente que podemos aceptar o no lo que ellos nos orientan. Tampoco lo que nosotros decidamos, que no somos gran cosa para decidir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Podemos estar orientados por ellos, ellos nos pueden decir, mira, te conviene aprender esto, te conviene hacer aquello, y yo diría, ah, sí, pues tienes razón. Pero luego llego aquí y se me olvida. ¿Y ahora qué hago? Como dicen muchas personas, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y para qué he venido? ¿Y cuál es mi responsabilidad? Pues mirar, todos tenemos mucha responsabilidad. Tenemos una familia, tenemos unos amigos, tenemos unos vecinos, unos compañeros de trabajo. No vivimos solos. Simplemente con que alguien nos pregunte algo y les sonriamos, ya estamos haciendo algo bueno. En lugar de decir, ay, no sé dónde está, déjeme en paz. Ah, no sé dónde está esa calle, ¿qué más me da? No, es fácil, pues mire, no sé dónde está. Y ya está. Hay que pensar que todo lo mal que contestemos a los demás, ¿nos gustaría a nosotros que cuando hacemos una pregunta a alguien nos contestara así? ¿Nos trataran así de mala manera? Pues eso es lo que tenemos que pensar. Como decía Jesús, no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y así empezaríamos a vivir mucho mejor. ¿Qué número tenemos? Es que no le veo. 25. De verdad. Le voy a decir a Miguel, cuando me hagas el pendrive, ponme el número así de grande. Sí, porque si no se me va la... Bueno, vamos, ya está. Vamos a seguir con la muerte. Tenemos que liberarnos de ese gran temor que tenemos a la muerte. Y es necesario vislumbrar a esta bajo un verdadero punto de vista, su verdadero punto de vista. Es decir, haber penetrado en el pensamiento del mundo espiritual y habernos formado una idea lo más exacta posible.
¿Y cómo yo me voy a meter en el mundo espiritual y voy a pensar todo esto? Y yo qué sé, vaya lío que me está montando María Jesús. Pues sí, os estoy hablando toda la noche de la codificación. Tenemos la mejor guía del mundo, la codificación. Y el libro de los espíritus es un libro que según lo vamos leyendo y nos vienen a la mente ideas nuevas, un poquito más adelante esa idea que hemos tenido nos la están contestando. ¿Por qué será? Porque lo necesitamos. Por lo tanto, vamos a estudiar el espiritismo seriamente. Vamos a darnos cuenta que no venimos aquí para hacer el tonto. El hombre viene aquí con su cuerpecito, con su corazón, con su alma, para trabajar espiritualmente. Como decíamos antes, no solo para comer, dormir y trabajar, sino para aprender y darnos cuenta que tenemos que esforzarnos para que nuestro espíritu brille cuando lleguemos al otro lado. Y no vale darle con una gamuza, que no sale brillo. El brillo del espíritu sale con las buenas acciones, con los buenos comportamientos, con la comprensión, con la tolerancia, con la esperanza de dar ilusión a los demás. Y eso es gratis, no cuesta dinero. Tenemos que tener el deseo de descubrir nuevos espacios, de tratar de encontrar la esperanza y el de vez en cuando sentir a Dios, sentir a los hermanos que están a nuestro lado, sentir que nos protegen. Y nos protegen más de lo que os imagináis. Mirad, os cuento una pequeña cosa porque no está Miguel. Cuando estábamos en el hospital, los médicos estaban sorprendidos. ¿De verdad no le duele nada? Pues no, doctor, no me duele nada. Le traían Noloti. No me traigas, que no me duele. Pero de verdad, si esto duele muchísimo, porque le han operado de la médula, tiene 30 puntos. Es imposible que no le duela. Doctor, no me duele. Si me doliera, yo le diría, sí, deme usted el Nolotil o una inyección, lo que usted quiera. No me duele. Se volvían locos porque no le dolía. Y yo decía, mira cómo trabajan, ¿eh? Mira cómo trabajan. No te ha dolido nada. No le han dado medicamentos. Ahora le han dado una pastillita estos días para controlar un poco. Nada. Locos los especialistas, que no eran los médicos vulgares. Fíjate si habrá sido complicada la operación, que la cirujana, que fue una doctora joven, majísima, le dice, mire, ha sido tan complicada su operación, tan difícil, que la tenemos de estudio para los jóvenes médicos. Yo decía, claro, porque se me iba a morir y como no se ha muerto estáis tan contentos, pensaba yo. Como no se ha muerto ha sido un éxito vuestro. Y si yo decía, si vosotros supierais que os han llevado las manos, porque yo solo pedí eso, llevar las manos de los médicos de la tierra. ¿Nos lo han dicho aquí? Se lo han, claro que sí, claro que sí. Por lo tanto, nos ayudan más de lo que nos imaginamos. Y se nota, y se nota. Por lo tanto, cuando tengamos un problema, vamos a pedir ayuda, porque todos tenemos espíritus a nuestro lado que nos ayudan, que nos dan la fuerza que necesitamos. ¿Qué número tengo? No se ve. Sería 26. 29 pone, ¿no? No, 29 no. No, 26. Ha sido 26. Ahora sí. Vamos a ver. A medida que el ser, que nosotros vayamos comprendiendo la vida futura, ese temor que tenemos se nos va a ir pasando. Vamos a ir dándonos cuenta que ya no tenemos tanto miedo, ya no estamos tan aterrorizados, ya no tenemos esa, ay, madre mía, si me muero, ¿qué va a ser de mí? ¿Dónde voy a ir? Nos vamos a ir dando cuenta de la misión que cada uno de nosotros tiene en la Tierra. ¿Qué misión tenemos? Pues sí, la de aprender, la de avanzar, la de cuidarnos. Claro que tenemos una misión. Hay quien dice, ¿y a qué he venido yo aquí? ¿Qué misión tengo? Pues muy sencillo. A cuidar de tus padres, a cuidar de tus hijos, a cuidar de tu familia.
¿Y de mí quién me cuida? Ya se ocuparán los demás. Tu deber es proteger a los demás. Que de ti ya habrá alguien que te proteja y si no, ellos sabrán. Tenemos que aprender a darnos cuenta que no estamos solos y que vale mucho una sonrisa y que vale mucho un abrazo y que vale mucho que cuando tenemos a alguien al lado enfermo, en lugar de decir, qué pesado, qué lata me está dando, ponerte en su lugar y decir, si fuese yo la que estoy ahí, estaría igual. Así que venga, sigue adelante. Vamos a tener paciencia, que la paciencia es una gran virtud y a veces nos cuesta. Pensemos en la muerte como en un hecho natural, al cual todos vamos a llegar. Por lo tanto, eduquémonos para la muerte, así no nos encontrará desprevenidos, nos encontrará con ánimo, nos encontrará con ilusión y nos encontrará tranquilamente. ¿Que me muero esta noche? Bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Me siento bien porque he cumplido con todo lo que tenía que cumplir. He cuidado de mi familia, no he hecho grandes cosas en la vida. Bueno, pero lo poquito que he hecho, me siento bien. Eso es lo que tenemos que procurar. Que lo poquito o lo mucho que hagamos nos siente bien. Bueno, os voy a leer una historia que nos contó un espíritu. Y nos viene bien a todos porque así nos daremos cuenta de que a veces nos preocupamos por tonterías. Me voy a poner las gafas porque si no, ¿dónde está mi bolso? Uy, por Dios, qué lástima. Qué mayor me estoy haciendo, ya necesito gafas. No, es que esto me lo ha copiado Miguel con una letra muy pequeña. Y no se da cuenta que mis ojos ya no son lo que eran. Ni los míos ni los de nadie. Todos nos van fallando. Pero bueno, yo no tengo problema. Me pongo las gafas y ya está. ¿Ves? ¡Uy, qué bien lo veo! Mirad, esta historia nos la contó un espíritu, una mujer, en un día de mediunidad, ya hace tiempo. Y a mí me emocionó porque me parece una historia simple, sencilla, pero muy hermosa. Viene el espíritu y nos dice, buenas noches, mi nombre es Adela. Y yo les voy a hablar de esas personas que no son capaces de dar amor porque se creen por encima de los demás. Nací, crecí y era una persona vulgar. No era bonita, era más bien fea, un poco desgarbada, pero era buena persona. Por lo tanto, cuando iba con las amigas no tenían miedo porque no les iba a quitar el novio. Todas decían, es tan fea que, bueno, salía con las amigas, lo pasábamos medianamente bien, estábamos tranquilos, hacíamos la vida cotidiana. A mí me dolía porque veía las miradas de que, qué fea es. Si fuera un poquito más graciosa, si se arreglase un poquito más. Yo me arreglaba, pero claro, mi belleza era tan vulgar que aunque me arreglaba no se percibía. Me maquillaba lo que podía, pero tampoco se notaba mucho porque cuando una persona es fea, por mucho que te maquilles, no te arreglas. No se percibe, al menos en aquella época. Bueno, mis amigas se fueron casando, tuvieron hijos y yo me fui quedando sola. Iba teniendo alguna amiga esporádica por ahí y de vez en cuando nos saludábamos, me faltaba alguien cercano a mí, me faltaba compañía. Mi vida fue bastante triste, solitaria. Triste porque no tenía una amiga a la que poder contarle mis cosas. Pero en realidad yo pensaba mucho en el mundo espiritual. Yo decía, ¿cómo es posible que Dios haya hecho estas cosas? Unos tan feos, otros tan guapos. Unos se casan, tienen hijos, otros no tenemos a nadie. No es que me quejase, sino que preguntaba, porque nunca me había quejado. He llegado a comprender que tendría que ser así el hecho de que yo naciese tan corriente. Pasó el tiempo y envejecí, y me llamaron y morí, como es natural, y me fui al mundo espiritual. Yo desperté en un hermoso jardín, donde había muchas flores,
Yo miraba las flores me miraban y sonreían y me decían, hola. Y yo decía, no puede ser que las flores me hablen. Pues me hablaban, hola Adela, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Yo estaba al principio así como cohibida, porque pensé que era alguien que me estaba tomando el pelo, porque tampoco estaba muy segura de dónde yo me encontraba. Poco a poco me fui acostumbrando a esas flores, a ese aroma, a ese pasear por ese hermoso jardín. Y un día le pregunté a una rosa preciosa, dime Rosa, ¿no me voy a pasar la vida en este jardín? ¿Tendré que hacer algo? Entonces la rosa me dice, tienes personas que te están esperando, ¿es que no las ves? Hombre, aquí hay mucha gente, pero no me he parado a pensar si ellos o ellas me estaban esperando. Camina, acércate y ya verás. Ya verás cómo encuentras amigos. Hombre, yo iba con la cosa de que amigos, como era tan feíta, me iban a rechazar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al acercarme a un grupo de seres que había allí? Y todos me saludaron. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¡Qué bien te vemos! ¡Qué dulzura tienes en la cara! Y yo al principio pensé, me están tomando el pelo. Estaba acostumbrada a que me tomaran el pelo, pero yo notaba que había un matiz que no era igual. A mí me parecía que me lo decían de verdad. Y yo decía, ¿cómo es posible? Si yo siempre he sido fea, ¿cómo pueden decir qué bien estoy? Al estar tan insegura en mí, uno de los seres que estaba allí me dijo, ven, acompáñanos. Y me llevaron a un riachuelo que por allí pasaba. Estaba entre las flores. Mírate. Yo me miré, pero de pronto me fijo, esta no soy yo. Digo, me estáis tomando el pelo, pero esta no soy yo. Aquí se está reflejando otra persona, porque yo no tengo esa cara. Sí, tú tienes esa cara. Esta es tu cara. Nunca había visto una belleza interior tan linda. Era de aspecto dulce, agradable, risueña. Mis ojos chispeaban. Las flores que había alrededor del riachuelo se reían alegremente. Eres tú. Mírate bien, eres tú. Este es tu espíritu, que es lo que estás reflejando en el agua, no tu materia. Esa se quedó allí. Claro, al principio no comprendía muy bien eso de la materia y del espíritu. Poco a poco me fueron explicando la diferencia entre la materia y el espíritu. Yo había tenido una materia fea, muy fea, pero tenía un espíritu precioso, con una belleza que no había visto nunca, ni a las amigas más bonitas que yo tenía eran tan hermosas. No es posible. Sí, querida, es posible. Superaste tu prueba de fealdad, aceptaste tu soledad, jamás te quejaste, no odiaste a nadie, fuiste relativamente sencilla y todo eso ha hecho que tu espíritu se iluminara cada vez y que cada vez fuese más hermoso. Por eso ahora, de vez en cuando tengo tiempo libre, suelo ayudar a aquellas personas que se sienten feas. Las intuyo, las inspiro. No te mires el rostro que tienes ahora, mírate hacia adentro y piensa cómo eres. Te saldrá la belleza hacia el exterior. Por eso que nadie se sienta feo, porque el mundo espiritual es tan hermoso que cuando aquí llegamos, nuestro espíritu son como las lindas flores, como aquella rosa que tanto me orientó, como aquellas flores que tanto me hablaron, y yo pensé que era una broma, como aquel que se reflejó en el agua. Aquello que se reflejó en el agua era yo, pero no me reconocí. Por eso vamos a aprender a reconocernos como somos en realidad, y eso lo vemos sabiendo cómo sentimos, cómo pensamos, cuáles son nuestros sentimientos hacia los demás, y así veremos la belleza de nuestro espíritu. Buenas noches, mi nombre es Adela. Así que, si os sentís feas o feos, no hagáis caso, porque luego, como nos dice el espíritu, tenemos una belleza interior fantástica.